estamos de regreso. Vamos directamente a conversar con Luis Penchuleo, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Mirna. Muchas gracias por la invitación y por conversar acerca de varios temas que son muy importantes para los pueblos indígenas de Chile. Por supuesto que sí. Luis, quiero partir preguntándole lo siguiente para despejar, porque escuchaba hoy día a la diputada Emilia Nullao que se quejaba de que no se había producido, no se había realizado un acto como debiera haber sido para conmemorar por parte del gobierno, ¿no es cierto?, este nuevo aniversario del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Y eso daba cuenta, decía ella, bueno, uno se pregunta, ¿dónde está la política indígena del gobierno? Pero además haciendo mención a otros temas. Primero, ¿qué le parece a usted que no se haya hecho nada especial? Bueno, yo también creo que debió haberse hecho un acto de conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, pero más allá de la actividad en particular, lo relevante acá es los avances que han habido en materia indígena y los esfuerzos que se están haciendo, no solo desde la CONADI, sino que desde distintos ministerios, que es una cosa igual no muchas veces vista a lo largo de estos últimos 30 años, en donde se ha ido paulatinamente transversalizando la política indígena en el sentido de que ya no es solo la CONADI, sino que son otras carteras, otros servicios los que también se han sumado a una política indígena de destinar presupuesto desde sus propias partidas y finalmente atender de manera especial, focalizada, a la población indígena del país. Y quizás el esfuerzo más grande, no quizás ese es el esfuerzo más grande que se está desarrollando en este gobierno, es justamente un tema que hace más de 30 años el movimiento social político mapuche viene planteando en el sentido de buscar una solución de fondo al tema de la tierra propiamente tal, pero que tiene aristas en muchas otras dimensiones, y eso es la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en donde tiene atributos que no habíamos visto en nuestros esfuerzos institucionales o estatales hacia la solución del conflicto con el pueblo mapuche. Y ahí hay menos dos características muy relevantes de poner sobre la mesa, que es primero un abordaje desde un punto de vista de Estado. No es solo una comisión presidencial, sino que tenga características de Estado, y es la que tiene, puesto de que están representantes políticos de todos los partidos. ¿Ya? Recordemos que esta comisión la suscribieron los 19 partidos políticos que tienen representación en el Congreso hoy día, y el otro atributo importante es que se aborda desde un punto de vista político. ¿Ya? Y esas son cuestiones que el mismo movimiento social mapuche ha venido planteando desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, esta comisión que va a entregar sus recomendaciones en el mes de noviembre seguramente va a concluir y hacer recomendaciones no solo para el tema de tierra en particular, sino que también para otros aspectos que hoy día son parte de todo el sistema integral que es necesario para dar una respuesta a la población indígena, y a eso me refiero a institucionalidad, me refiero a participación política, a desarrollo económico. Entonces, por lo tanto, ahí se va a generar también un, un antes y un después respecto de cómo el Estado ha enfrentado el problema indígena y mapuche en particular. Bueno, y por Claro, otro lado, en lo que sí, respecta a CONADI, nosotros hemos retomado, y ha sido un mandato del presidente Gabriel Boric, ya. de poder retomar la política de restitución de tierra. La hemos tomado fuertemente, hemos tenido un aumento paulatino del presupuesto en materia de tierra, y eso se ha venido cumpliendo en cada ejercicio presupuestario. También recordar de que asumimos una administración en el pic de conflictividad, y lo que se ha hecho desde CONADI es abrir caminos de diálogo. Tenemos más de una veintena de mesas territoriales hoy día conformadas en diálogo, donde las mismas comunidades han ido priorizando las comunidades por un orden de antigüedad, y hemos ido avanzando en esa restitución territorial. Entonces, también recordar de que cuando asumimos este gobierno, y en la CONADI en particular, el fondo de tierra estaba muy bajo, estaba en los 15.000 millones de pesos, lo que era una cifra histórica en términos de los pocos recursos que allí había, y eso se daba fundamentalmente porque no se quería comprar, no se quería avanzar en esa línea, no se ejecutaban los presupuestos, se terminaban devolviendo a la DIPRES, o bien reasignando hacia otras cosas, pero no para los cuales habían sido aprobados por ley de presupuesto. Entonces, por lo tanto,
cuando asumimos la Dirección Nacional de CONADI junto con el Consejo Nacional, se hace un Consejo Nacional de CONADI en la moneda con el presidente, y allí existe el compromiso de, en ese año, el 2022, duplicar el presupuesto, lo que se hace semanas después, y también de ir paulatinamente aumentándolo, y como ha ocurrido en el 2023 y en el 2024. Y ahora Ya, también estamos solicitando un aumento para el 2025. ya, o sea, pero para entender, usted diría que este es el periodo bajo el cual se ha aumentado más significativamente el presupuesto de CONADI para el gran tema que tiene que ver con la restitución de tierras. Sí, este es uno de los periodos, si uno cuenta desde una perspectiva histórica, desde que la CONADI está en funcionamiento del año 94, este es uno de los periodos donde, junto con el gobierno, el periodo de Bachelet II, es donde mayor presupuesto se ha destinado para los procesos de restitución de tierras, ¿ya? La velocidad a la que se está avanzando también dicta mucho de lo que se ha hecho en promedio históricamente en la CONADI, por solo darle algunas cifras. Ya, perfecto. Históricamente la CONADI tramitaba alrededor de 15 aplicabilidades por año. Ese era el promedio histórico. Hoy día nosotros estamos avanzando a más del doble. Y en términos de la restitución territorial, lo mismo. Hoy día, en 2022, hubo 100% de ejecución presupuestaria. Este año, el 2024, antes de que acabe, de que empiece el último trimestre del año, vamos a tener 100% de ejecución. Y el año pasado fue la excepcionalidad, puesto de que aparece la glosa 10, que la propone la derecha, y finalmente pone un freno a las comunidades, y se le pone el requisito que nunca antes habían tenido y que tampoco aparecen en la ley indígena. Y por lo mismo, en la discusión presupuestaria del 2024 se declara inconstitucional esa glosa, y hoy día volvemos a la normalidad del presupuesto canadiense en términos de glosas. Ya, es perfecto. Entonces, ese es un tema porque es muy relevante, por supuesto, lo que puede hacer la CONADI para ir destrabando el conflicto, pero sigue habiendo un conflicto, ¿no es cierto? Un conflicto político y particularmente aquel que se observa, ¿no es cierto?, en grupos radicalizados que no están interesados en que si les devuelven o no los devuelven. Lo que quieren es que salgan las forestales, lo que quieren es que finalmente incluso han llegado algunos a señalar casi que un estado paralelo, sino un estado definitivamente paralelo, ¿no? ¿Cuánto afecta la persistencia de estos grupos cada vez más radicalizados, más violentos, con ejecuciones de acciones muy graves en la zona, el poder lograr efectivamente el objetivo de alcanzar la paz? Claro, sin duda el conflicto persiste, pero en lo que respecta a CONADI y en el plano institucional, lo que afecta a CONADI no es tanto la existencia o no de estos grupos que tienen un planteamiento de una manera mucho más directa con el Estado, sino lo que afecta a la CONADI es que hay más de 700 comunidades que tienen reconocido el problema de tierra. El Estado le reconoció el problema de tierra a través de la CONADI, a través de lo que se le denomina el documento de la aplicabilidad. Y esas más de 700 comunidades que hoy día tienen la aplicabilidad en la mano están esperando la solución a ese problema de tierra, y ese problema no ha llegado o ha sido muy lento en llegar. Entonces, el presupuesto es insuficiente y la capacidad operativa de CONADI históricamente también ha sido insuficiente, y eso se ha venido agudizando en el último tiempo con el pasar de los años, y tiene que ver con un tema estructural. Cuando se crea la ley indígena y por lo tanto se crea CONADI en el año 93 y el año 94 se crea la CONADI, se promulga la ley que respondió a la realidad indígena de ese tiempo. Fue como la fotografía indígena de ese tiempo. Y la fotografía de ese tiempo decía de que alrededor del 5 o 6% de la población del país era indígena. Y hoy día nos encontramos que casi el 13% de la población es indígena. En estos tiempos también se han ido reconociendo nuevos pueblos, como el caso del pueblo de Aguita primero, el pueblo Chango después, y más recientemente, el año pasado, se reconoce el pueblo Selna, y por lo tanto pasamos de tener 8 pueblos indígenas hoy día a tener 11 pueblos indígenas. En términos de número, demográficamente la población indígena en el 93, cuando se crea la ley, era alrededor de 600.000 personas aproximadamente, y hoy día somos casi 3 millones de personas. Es decir, el universo al cual tiene que trabajar CONADI en estos 30 años creció más de 5 veces. Y a medida que fue evolucionando la realidad indígena, no fue evolucionando la institucionalidad.
¿ya? O sea, cuando se fueron reconociendo estos pueblos y se fue actualizando la población indígena, no se fue fortaleciendo la institucionalidad, y esa es la principal brecha que hoy día tenemos. O sea, otro dato, en la ley indígena del año 93 se consideraba de que habían regiones del país donde no había población indígena y por lo tanto no se consideró necesario allí tener una presencia institucional, es decir, una oficina de CONADI. Y hoy día tenemos en todas las regiones del país población indígena y en donde no existe la presencia institucional de CONADI porque no quedó definida en la ley. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es ir maniobrando por la vía administrativa, creando oficinas de enlaces. Por ejemplo, la semana pasada inauguramos por primera vez en 30 años una oficina de CONADI en la región del Maule, en donde hoy día son casi 50.000 personas las que viven en la región del Maule, pero para hacer trámites, los servicios que presta CONADI, que solo se hacen en CONADI y no lo hace ninguna otra institución del Estado, como la acreditación de la calidad indígena, como la constitución de una comunidad, la constitución de una asociación, tenían que trasladarse a Cañete. Entonces, esas brechas finalmente son las que generan el problema y que hoy día se está dando una respuesta lenta a la gran mayoría de la población mapuche que no está por el conflicto y que está buscando una vía institucional, y eso lo demuestran los datos. O sea, más de 700 comunidades que hoy día tienen la aplicabilidad, están esperando el proceso de restitución territorial, y tenemos más de 1.000 comunidades que están en proceso de acreditar su problema de tierra según la legislación de la ley 19.253. Entonces, finalmente, ¿existe un conflicto? Sí, existe un conflicto, pero también el Estado no se ha dotado para cumplir lo que el mismo Estado se comprometió a hacer en el Pacto de Nueva Imperial, y después en una serie de otros hitos que se fueron dando en la era democrática, con la ratificación del Convenio 169, por ejemplo, el año 2008 y 2009 entró en vigencia, en donde hasta el día de hoy lo único que está implementado es el artículo 6 que regula la consulta, y todo lo demás del articulado del convenio no está implementado porque no ha habido voluntad política, principalmente en el Parlamento, de poder hacer esa implementación, y hoy día tenemos leyes que van en contradicción con los postulados del convenio 169. Entonces no se ha armonizado el entramado legal del Estado para que finalmente estos instrumentos, Claro, estas leyes tengan sí, aplicaciones. Entonces, sí. las comunidades han tenido que hacer efectivo ese convenio a través de recursos judiciales, pero eso ahí está parte importante Del del problema. problema. Y el problema político se tiene que solucionar por la vía política, y ese es el esfuerzo que hoy día está haciendo la Comisión para la Paz y el Entendimiento, entendiendo también que aquí el conflicto se deriva de hechos históricos que ocurrieron hace 140 años aproximadamente. Ya, y con todos estos elementos que usted dice que están en juego, ¿no es cierto? Esto que no se ha logrado efectivamente resolver el problema para más de 1.000 comunidades, donde hay tanto tema pendiente, donde la ley, digamos, promulgada en el año 93, obviamente que tiene que ser actualizada, etcétera, etcétera. ¿Usted realmente ve posibilidades de que en esta oportunidad esta Comisión para la Paz y el Entendimiento logre alcanzar sus objetivos? Yo veo como una oportunidad histórica. Como le decía, es primera vez que desde el Estado se plantea una comisión transversal en donde los acuerdos que allí se suscriban y que el pueblo mapuche libremente verá si esas propuestas y a los acuerdos que finalmente llegue parte del accionar político que hagan los mismos territorios y las comunidades. Pero lo que no se puede desconocer es esta relevancia histórica que tiene esta comisión, que tiene un carácter de Estado, y que tenemos por primera vez la posibilidad en 30 años de salir de esta lógica en donde se generan acuerdos, se generan diálogos con los distintos gobiernos de turno, pero los gobiernos de turno demoran, o sea, están 4 años en el poder y finalmente no pueden hacerse cargo de la implementación de esos acuerdos. Y cuando asume un nuevo gobierno, bueno, el nuevo gobierno dice, bueno, ese acuerdo lo hicieron con el gobierno anterior, por lo tanto yo soy otro gobierno, conversemos de nuevo, y en esa lógica hemos venido por más de 30 años. Lo que esta comisión ofrece es que superemos aquello y que los acuerdos y los compromisos que allí lleguen sean compromisos de Estado, independientemente del gobierno que asuma, va a tener que hacerse responsable de aquello, porque hoy día, como les decía, esa comisión está compuesta de manera transversal por todo el arco político que hoy día existe en el país.
Perfecto. Quiero darle las gracias a Luis Penchuleo, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, un saludo y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copebut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copebut. Más información en copebut.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos el lunes a las 8 en punto. Que tengan un muy buen fin de semana. Copebut Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.